Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Después de 2 días de elecciones nacionales en el Perú, Ipsos presentó el conteo rápido al 95.7%. Solamente voto presencial a nivel nacional a quien considera en primera vuelta ya a Keiko Fujimori de Fuerza Popular con un 17.1%, con un margen de error más o menos 1%. Y para el segundo lugar, quien pasará a segunda vuelta, consideran que hay un empate técnico entre Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, Renovación Popular, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Roberto Sánchez tendría 12.4%, con un margen de error más o menos del 1.3%. López Aliaga del 11.3%, con un margen de error más o menos 1.2%. Y Jorge Nieto 10.7%, con un margen de error más o menos 0.9%, dejando en el quinto lugar y fuera ya del empate técnico a Ricardo Belmont con un 10.2%, con un margen de error más o menos del 0.5%. Esto es la presentación del conteo rápido según Ipsos. En esta imagen se presenta el voto presidencial tanto en Lima Metropolitana, regional, incluyendo el extranjero. Keiko Fujimori de Fuerza Popular en Lima Metropolitana tendría un 17.8% y en las regiones un 16.8%. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en Lima Metropolitana 3% y en las regiones 17.1%. Rafael López Aliaga de Renovación Popular en Lima Metropolitana tendría 19.9% y en regiones 7%. Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno en Lima Metropolitana obtendría un 15.1% y en las regiones 8.5%. Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras en Lima Metropolitana tendría un 8.9% y en regiones 10.7%. Carlos Álvarez, muy lejos de la segunda vuelta, con un 8%, con un 8.8% en Lima y un 7.4% en las regiones. Lo mismo con Alfonso López Chau de Ahora Nación. En Lima habría obtenido un 7% y en regiones 7.6%, quien también se aleja de la segunda vuelta. Esto es el conteo rápido de Ipsos presentado el día de hoy, lunes 13 al mediodía. Recuerden que las elecciones fueron el día domingo y ampliadas para el día lunes en las instituciones donde no se lograron instalar las mesas. Veamos cómo está el conteo en la OMPE. Eso es en tiempo real, que cualquiera de ustedes puede revisar. En la OMPE ya está a un 62.677% hasta las 8:20 de la noche. En primer lugar estaría Keiko Fujimori con un 16.9%. Segundo lugar, Rafael López Aliaga con un 13.7%. Tercer lugar, Jorge Nieto de un 12.4%. Cuarto lugar, Ricardo Belmont con un 9.9%. Quinto lugar, Roberto Sánchez con un 8.7%. Carlos Álvarez con un 8.3%. Y en séptimo lugar estaría Alfonso López Chau con un 7.6%. Y luego están los demás candidatos con menos porcentaje. Esto es el conteo total a nivel nacional. Esto incluye también el extranjero. Vamos a ver por regiones cómo va el conteo. Empezamos por Amazonas. En Amazonas todavía se encuentra un 39%. Y aquí vemos la tendencia de votos por candidato. Encabezando Roberto Sánchez con un 26.9%, seguido de Keiko Fujimori. Y en tercer lugar, Ricardo Belmont. Cuarto lugar, López Chau. En Ancash, aquí encabeza
al 50%, Keiko Fujimori con un 18%, seguido de Roberto Sánchez 13%, Carlos Álvarez un 10%, luego Ricardo Belmont con un 10%, también empate, López Chao con 9.6%, y el sexto lugar Jorge Nieto, y en el último lugar está Rafael López Aliaga. En Apurímac está encabezando al 51.7%, Roberto Sánchez con un 36%, seguido de Ricardo Belmont. Luego está López Chao, casi con un empate, y en cuarto lugar Keiko Fujimori. En Arequipa el 63.4%, encabeza Jorge Nieto con el 19.5%, seguido de Rafael López Aliaga, y en tercer lugar Ricardo Belmont, seguido en el cuarto lugar de Alfonso López Chao. En el quinto lugar está Carlos Álvarez con 8.8%, sexto lugar Roberto Sánchez con el 8.4%, y en el séptimo lugar de Keiko Fujimori con el 7.2%. En Ayacucho al 53.6%, Roberto Sánchez encabeza con un 24.9%, seguido de Alfonso López Chao con el 17%, tercer lugar Ricardo Belmont con el 14.8%, cuarto lugar Keiko Fujimori con el 8%, quinto lugar Jorge Nieto con el 7%, Renovación Popular 3.2% y Carlos Álvarez 2.8%. Vamos por Cajamarca. En Cajamarca el 38.4%, encabeza Roberto Sánchez con el 37%, seguido de Keiko Fujimori 14%. En tercer lugar está Ricardo Belmont con el 11.8%, cuarto lugar Jorge Nieto con el 5.6%, en el quinto lugar se encuentra Alfonso López Chao 5%, sexto lugar con el 3.7% Rafael López Aliaga, y en el séptimo lugar Carlos Álvarez con el 3.4%. En el Callao al 93.3%, Keiko Fujimori con el 20%, seguido de Rafael López Aliaga con el 15%, tercer lugar Jorge Nieto con el 15%, cuarto lugar Carlos Álvarez con el 12%, Ricardo Belmont con el 8% en el quinto lugar, en el sexto lugar Alfonso Chao con el 5.9%, y aquí es desplazado Roberto Sánchez por María Pérez Tello con el 4.6% en el séptimo lugar. En el Cusco al 52.22%, Roberto Sánchez encabeza con el 17%, seguido del Ricardo Belmont con el 15.6%, tercer lugar Alfonso López Chao con el 15.6%, un empate entre Ricardo y López Chao. O en el cuarto lugar estaría Jorge Nieto con el 10.6%, quinto lugar Keiko Fujimori con el 6%, sexto lugar se encuentra Rafael Aliaga con el 5.7%, y en el séptimo lugar está María Pérez Tello, desplazando entre los 7 primeros a Carlos Álvarez. Ahí está, Carlos Álvarez está en el noveno lugar con el 3%, después de Carlos Spa, que tiene un 3.4%, en empate. Huancavelica al 56%, encabeza Roberto Sánchez con el 42%, seguido de Ricardo Belmont con el 13.8%, tercer lugar Alfonso López Chao 10%, Keiko 5.7%, no, esto es Jorge Nieto con el 3.6%, aquí figura Pepe Luna con el 3.4% y Renovación 2.3%. En Huánuco al 46.4%, encabeza con el 20% Roberto Sánchez, seguido de Keiko Fujimori con el 16.8%, tercer lugar se encuentra Ricardo Belmont con 14.28%, cuarto lugar Renovación Popular 7.6%, quinto lugar
López Chao con 7.24%. Un empate con Rafael Aliaga. En el sexto lugar, Carlos Álvarez con el 6.9%. Y en el séptimo lugar se encuentra Jorge Nieto con el 6.3%. Y al 51%, Keiko Fujimori tiene 20%, seguido de Carlos Álvarez con el 12%. Tercer lugar, Ricardo Belmont con el 10%. Cuarto lugar, Jorge Nieto con el 10% en empate. Y Renovación Popular con 9.9%. Aquí están empatando los tres. En el sexto lugar se encuentra Roberto Sánchez con el 7%. Y séptimo lugar, 6% de Alfonso Chao. Junín, al 65.6%, Keiko Fujimori tiene 16%, seguido de López Chao con el 12%. Tercer lugar, Ricardo Belmont, 10.6%. Cuarto lugar, Roberto Sánchez con el 9.5%. Quinto lugar, Jorge Nieto con el 9%. Sexto lugar, Rafael López Aliaga con el 8%. Y en el séptimo lugar, Carlos Álvarez con el 7.9%. La Libertad, el norte, Keiko Fujimori al 47.9%. Keiko Fujimori tiene 19.5%. Seguido de Jorge Nieto con el 11.3%. Tercer lugar, Rafael López Aliaga con el 9.8%. Aquí figura Rosario Fernández Bazán con el 9%. En el quinto lugar está Carlos Álvarez con el 8.5%. Sexto lugar, Ricardo Belmont con el 6.6%. Y en el séptimo lugar, Roberto Sánchez con el 6%. Lambayeque, seguimos en el norte, al 60.3%. Keiko Fujimori encabeza con el 26%. Jorge Nieto 10.9%. Aquí hay un empate con Álvarez también 9.7%. Sánchez 9.3%. López Aliaga con el 8.9%. Ricardo Belmont 7.3% y Chao 4.5%. Lima al 86.6%. López Aliaga con el 20%. Seguido de Keiko 17.6%. Tercer lugar Jorge Nieto 15%. Cuarto lugar Ricardo Belmont 9%. Carlos Álvarez 8.9%. En el sexto lugar se encuentra Alfonso López Chao con el 6.9%. Y aquí figura también María Pérez Tello con el 4%. En Lorito, al 32.184%. Keiko Fujimori encabeza con el 27.8%. Seguido de Carlos Álvarez, 14%. Tercer lugar, Rafael López Aliaga con el 7%. Cuarto lugar, Roberto Sánchez con el 6.9%. Somos Perú, aquí aparece George Forsyth con el 5%. Aquí también figura César Acuña con el 5.5%. Y en el séptimo lugar se encuentra Ricardo Belmont con el 5%. Madre de Dios, al 39%. Tenemos a Roberto Sánchez encabezando con el 17.9%. Seguido de Ricardo Belmont con 14.7%. Tercer lugar, Keiko Fujimori, 14%. Cuarto lugar, Alfonso López Chao con 8%. Carlos Álvarez, 7.6%. Jorge Nieto, 6.7%, un empate. Y aquí figura Carlos Spa con el 4%. Séptimo lugar. En Moquegua, al 78.3%. Ricardo Belmont con el 12%. Seguido de Roberto Sánchez, casi un empate con el 11%. Tercer lugar, Jorge Nieto, 10%. López Chao, 10%. Casi empatados los cuatro primeros. Luego ya viene Keiko Fujimori con el 6.6%. López Aliaga, 6%. Mario Vizcarra, 5.9%. Aquí aparece Mario Vizcarra. Moquegua. En Pasco, al 58.8%.
Roberto Sánchez encabeza con el 16%, casi empatados con Keiko Fujimori, 16%, 16.4%, 16.7%, un empate. Tercer lugar, Ricardo Belmont con el 12.6%. Cuarto lugar, López Chao, 10%. López Aliaga con el 6%. Jorge Nieto, 5%. Y en último lugar, séptimo lugar, estaría Fernando Olivera, aparece aquí en Pasco con el 5%. Piura, al 44%. Keiko Fujimori, 28%. Seguido de Álvarez, 11%. Jorge Nieto, 10%. Cuarto lugar, Rafael Aliaga, 8%. Ricardo Belmont, 6%. Roberto Sánchez, 6%. Un empate. Alfonso López, 4%. Eso es en Piura. Puno, al 64.4%. Roberto Sánchez tiene 23%. Seguido de Belmont, 17%. Tercer lugar, López Chao con el 11.8%. Aquí aparece el puneño Johnny Lescano con el 11.5%. Aquí figura en el quinto lugar Ronald Atencio con el 5%. También figura Fernando Olivera con el 4.8%. Jorge Nieto 4.4%. Aquí no figuran los probables candidatos a segunda vuelta: Keiko Fujimori, López Aliaga y Carlos Álvarez. En San Martín, al 47.9%, Keiko Fujimori, 22%, Roberto Sánchez, 21%. Tercer lugar, Ricardo Belmont, 11.8%. Cuarto lugar, López Aliaga con el 6%. Quinto lugar, Carlos Álvarez, 11%. Jorge Nieto, 5% y López Chao, 4%. Vamos avanzando con Tacna. Tacna al 72.8%. Belmont encabeza con el 14%. Seguido de Nieto, 12%. Tercer lugar, Roberto Sánchez con el 10%. López Chao en el cuarto lugar, 9%. Álvarez, 7% en el quinto. Sexto lugar, Keiko con 6.9%. Y Marisol Perestello con el 6%. Tumbes al 76.7%, Keiko Fujimori 33.7%, seguido de Álvarez con 15%, tercer lugar Roberto Sánchez 6%, cuarto lugar Rafael López Aliaga con 5.9%, quinto lugar Jorge Nieto con el 5.6%, sexto López Chao con el 5% y séptimo lugar Ricardo Belmont con el 4.6%. Ucayali al 47.4%, Keiko Fujimori 31%, seguido de Álvarez con el 12%, Belmont tercer lugar 8%, Sánchez con el 8%, también empates, quinto lugar López Aliaga 5.8%, sexto lugar 5% de Jorge Nieto y el séptimo lugar 4% de López Chao. Así va el avance del conteo según la OMPE. En el extranjero, ¿cómo va? En el extranjero recién están al 12.7% y aquí encabeza López Aliaga con el 27.5%, Keiko Fujimori 15%, Nieto con 12%, Álvarez 11%, Belmont 8%, Chao 7%, Perestello 4%. Esos son del extranjero. Ya se fue actualizando, ahora tenemos a nivel total, o sea, al 63.9%, actualizado a las 8:37 de la noche. Sigue Keiko en el primer lugar, seguido de López Aliaga, tercer lugar Jorge Nieto, cuarto Belmont, Sánchez en el cuarto y Álvarez quinto, Álvarez en el sexto y Chao en el séptimo lugar. Esto sería el conteo de... Según la OMPE, 63%, todavía hay un 33% que falta. Entonces ustedes sigan revisando también la página de la OMPE, cómo se va desarrollando el conteo de este proceso electoral. ¿Tú estás de acuerdo con este conteo rápido de Ipsos? ¿Quién pasará a la segunda vuelta para ti? ¿A quién te gustaría tenerlo en segunda vuelta, compitiendo contra Keiko Fujimori? Te leo en los comentarios. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones.